Muy buenas noches con todos los participantes, sean ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Antes de iniciar con la conferencia y con el fin de que nuestra participación sea aún de mejor calidad, por favor tomen en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada siempre con el internet que cada uno de ustedes disponga para su conexión. Por lo tanto, le sugerimos que trate de conectarse a una red Wi-Fi estable. Así su señal será de mejor calidad. Sin embargo, si se interrumpe la transmisión o pierde audio, presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior de sus pantallas con la palabra reconectar. Inmediatamente después retornará a las conferencias. Si usted se ha conectado desde una computadora, el chat del evento se encuentra en la parte superior. Y si se ha conectado desde un celular, este se encuentra en la parte baja. Por ahí podrá usted enviar sus consultas o sus preguntas a los speakers de la noche, las mismas que se contestarán finalizado el evento. Recordarles que este es el primer curso anual de actualización continua en pediatría organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. El día de hoy estamos abordando el módulo número 5. El tema del módulo 5 es encefalitis y meningitis en pediatría, diagnóstico, tratamiento y prevención. Este es un curso de educación médica continua que cuenta con el aval de la Universidad de las Américas. Por lo tanto, los certificados que se emitirán finalizado el evento serán en calidad de asistentes para quienes cumplan el 70% de asistencia a todo el curso y asistente aprobado a quienes, adicionalmente de cumplir con la asistencia, alcancen el 60% del puntaje en la evaluación final, la misma que se enviará a sus correos electrónicos finalizando el último módulo. Sean todos los participantes bienvenidos. Les recordamos, por favor, que registren su inscripción a través del formulario de inscripción. Este formulario nos va a permitir validar sus datos y emitir los diplomas adecuadamente. Vamos a iniciar con mucho gusto. Tengo el agrado de presentar al moderador de esta noche. El moderador de esta noche es el doctor Marcelo Román. El doctor Marcelo Román, presidente fundador de la Sociedad Ecuatoriana de Neuropediatría, es jefe del Servicio de Neuropediatría del Hospital Metropolitano de Quito, past president de la Liga Ecuatoriana contra la Epilepsia, ex médico tratante de neuropediatría del Hospital de Niños Baca Ortiz, es neuropediatra por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Doctor Román, bienvenido. Adelante. Buenas noches con todos. Realmente es un gusto el participar en este curso de actualización médica continua en pediatría y vamos a seguir adelante. El primer conferencista que vamos a tener es el doctor Denis López, que es subespecialista en neurología pediátrica por el Hospital Infantil Federico Gómez de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo una observación en la división de neurología pediátrica del Boston Medical Center de Boston University. Es especialista en pediatría del Hospital Metropolitano con la Universidad Internacional del Ecuador. Es médico activo tratante del Hospital Metropolitano y del Hospital de los Valles, acá en Quito. Es profesor y coordinador de neurología pediátrica en pregrado en la Universidad de las Américas. Es coordinador y profesor de neurología pediátrica en el posgrado de neurocirugía, de neonatología, terapia intensiva pediátrica en la Universidad de San Francisco de Quito. Es ex director editor de la revista Meteorociencia del Hospital Metropolitano, miembro activo y secretario de la Sociedad Ecuatoriana de Neurología Pediátrica. Así que damos la bienvenida al doctor López y también el otro conferencista que tenemos es el doctor Francisco Espinel, que es doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, especialista en pediatría del Hospital Metropolitano con la Universidad Internacional del Ecuador,
Es neurólogo pediatra de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Es tratante del servicio de neuropediatría del Hospital Carlos Andrade Marín, del Hospital Metropolitano y del Hospital Bozanes. Es líder del equipo de enfermedades neuromusculares del Hospital Carlos Andrade Marín y es docente del posgrado de pediatría de la Universidad Católica del Ecuador. Es miembro activo y vocal de la Sociedad Ecuatoriana de Neurología Pediátrica. Así que bienvenido al doctor Francisco Espinel. Para introducir el tema, quiero simplemente compartir con ustedes unas pocas diapositivas. Los objetivos generales de este módulo son orientar al pediatra en la prevención, diagnóstico y tratamiento oportunos de las neuroinfecciones. Pero quiero recordarles un poquito de que las infecciones en general y particularmente las infecciones del sistema nervioso central en pediatría constituyen un desafío continuo y son una causa muy importante de morbimortalidad infantil. Es así que la incidencia de encefalitis se ha establecido en aproximadamente 10.5 a 13.8 por 100.000 niños. La tasa de mortalidad es del 30% y se encuentra que hay una causa desconocida en un 60% de los casos, lo cual es uno de los principales retos en el diagnóstico y evaluación. Las consecuencias de estas infecciones son muy importantes. Se estima que la discapacidad neurológica ocurre en 1/3 de los sobrevivientes y la OMS estimó la mortalidad global a nivel mundial en 1910, que es el único estudio que se ha hecho realmente a nivel global, por meningitis 422.900 muertes en ese año y por encefalitis 143.500 en ese mismo año. También es importante recordar que en los últimos años, especialmente en la última década, ha habido dramáticos cambios en la etiología de las infecciones bacterianas por el uso de las vacunas conjugadas. Y obviamente la meningitis bacteriana también está dentro de este grupo. Las infecciones del sistema nervioso central son un desafío continuo, pero quiero recordarles que no siempre son infecciones. En un estudio poblacional realizado en 2010, en 42 de 203 pacientes, es decir, el 21%, presentaron una etiología inmune con anticuerpos antirreceptor NMDA o VGKC. Y en el estudio, en el proyecto de encefalitis de California, la encefalitis anti-NMDA, que son uno de los más frecuentes, se considera que es más frecuente que cualquier virus individualmente. Esto nos explica que también este es un grupo súper importante y que siempre tenemos que tomar en cuenta. Así que, dicho esto, doy el paso al doctor Denis López para que nos hable sobre meningitis. Adelante, Denis. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Román, por la presentación. Y bueno, agradeciendo mucho a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría por el gran esfuerzo que están realizando en relación a este programa de educación continua vía online. Y me siento muy afortunado de estar esta noche con ustedes hablando sobre un tema muy relevante como es la meningitis aguda. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, espero que estén viendo la pantalla. Bueno, vamos a introducir primero hablando de una de las principales infecciones del sistema nervioso central, como es la meningitis aguda. Siempre es importante recordar un poco el tema anatómico, neuroanatómico de nuestro cerebro. Para nosotros los neurólogos pediatras es muy relevante el estudio de neuroimagen en los diferentes cortes, como es el corte coronal, el corte sagital y el corte axial. Nos ayuda muchísimo la información anatómica para buscar siempre esas estructuras neuroanatómicas que pueden tener
algún tipo de lesión cuando un paciente llega a tener este tipo de infección. Pues bueno, la pregunta siempre, desde el punto de vista anatómico, es ¿qué son las meninges? Las meninges son 3 capas de tejido conectivo, que son consideradas como membranas, que van a envolver al sistema nervioso central, recordando siempre que el sistema nervioso central está constituido por el encéfalo y la médula espinal, y las cuales están constituidas por la pía madre, la aracnoides y la dura madre. Pero sigue siendo esa gran pregunta, ¿no? ¿Y cómo están dispuestas estas membranas en nuestro cerebro? Pues bien, fíjense en este esquema, es muy importante verlo, un esquema interesante donde podemos ver la piel, la capa más profunda que es la aponeurosis, conjuntamente con el periósteo, y por supuesto el hueso, y claro, de fuera hacia adentro está constituida por la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Pero por medio de este video podemos evidenciar un poquito más en vivo. Fíjense, este es un esquema de nuestro cerebro, el hemisferio cerebral derecho principalmente, donde podemos encontrar la corteza del cerebro con sus diferentes estructuras, pero lo más importante es buscar las áreas que nos interesan entender, como son las circunvoluciones y, por supuesto, los surcos, que son las estructuras anatómicas que nos van a ayudar a identificar la capa más profunda, que es la pía madre de las meninges. Entonces, esta pía madre es una membrana muy delgada, muy fina, muy transparente, que una de las características viendo en un corte frontal, como el que estamos viendo, es que se introduce hacia el interior esta membrana meningia. Entonces, esta membrana meningia tiene una estructura anatómica que también está ligada conjuntamente con un vaso sanguíneo, como lo estamos observando en este esquema. Entonces, esta es la primera membrana interna, que es la pía madre, y que en la parte media, en cambio, encontramos de igual manera a la aracnoides. La aracnoides, de igual manera, es una membrana muy delgada, muy fina, muy transparente, que sin duda la diferencia anatómica es que la aracnoides no atraviesa los surcos, sino que solamente atraviesa o el límite anatómico viene a ser las circunvoluciones. Esa es una de las diferencias anatómicas importantes. Y claro, si nosotros hacemos este experimento como el que estamos viendo aquí, en donde inyectamos una solución salina y podemos evidenciar este espacio, el famoso espacio subaracnoideo, donde se aloja el líquido cefalorraquídeo, y que en este segmento puede ser muy minucioso ese espacio, pero en áreas un poco más grandes, como en la parte inferior del cerebelo, en la parte superior y en la parte anterior del tronco encefálico, que son consideradas como las cisternas basales, en donde se aloja el líquido cefalorraquídeo. Y por último, encontramos a la capa más superficial, más externa, que viene a ser la dura madre, ¿no? Desde el punto de vista anatómico, se le denominó dura madre porque es muy gruesa, con un color un poco más grisáceo, y que claro, es la parte que se pone en contacto con el periósteo y el hueso, ¿no? Y una de las características importantísimas de la dura madre, anatómicamente hablando, es que cuando vemos el recubrimiento completo a nivel del hemisferio cerebral, como estamos viendo, ahí aloja a la arteria meningia media, como estamos viendo en las flechas. Y esa arteria es muy importante desde el punto de vista clínico cuando analizamos a pacientes pediátricos que tienen la fontanela anterior amplia. Entonces, ya dando un concepto, la meningitis es un proceso inflamatorio agudo de las meninges que es causado por diferentes microorganismos, principalmente las bacterias y los virus. Pero claro, pueden también estar introducidos otros microorganismos, como es el caso de los parásitos, por ejemplo. La encefalitis, en cambio, es un proceso inflamatorio del encéfalo y que está asociado a una evidencia clínica de disfunción neurológica, como vamos a escuchar en la charla del doctor Espinel, en donde una de las principales manifestaciones clínicas vienen a ser las convulsiones. Y las infecciones que suelen afectar tanto al cerebro y las estructuras próximas al mismo, que es ya considerado como la combinación de las dos, ¿no? Una meningoencefalitis, porque también puede ser en otros casos afectar exclusivamente el cerebro, como la encefalitis que estamos hablando, o a la membrana espinal cuando hablamos ya de mielitis o de encefalomielitis. Bueno, epidemiológicamente, el 80% de estos procesos infecciosos ocurren en la infancia, ¿no? Y especialmente en menores de 10 años. Esto no quiere decir que no se da en otros grupos etarios. Por supuesto que se puede ver en pacientes adultos meningitis y que tienen ciertos factores de riesgo, ¿no?
La introducción de las vacunas frente a los gérmenes más frecuentes que hemos visto, como es el Haemophilus influenza B, la Neisseria meningitidis, el Streptococcus pneumoniae, ha reducido en forma muy significativa durante estos últimos años y las inmunizaciones, que es el punto de partida que se debe poner como un esquema en la fase pediátrica, es importante para evitar este tipo de infección. Y claro, el desarrollo de estos antibióticos que son más potentes, con una buena penetrancia, principalmente en la barrera hematoencefálica, ha disminuido la incidencia y, por supuesto, ha mejorado el pronóstico de esta infección como tal. Se presenta de 1.2 por cada 100.000 pacientes y en África, por ejemplo, que es un país subdesarrollado, la incidencia, como se dan cuenta, es un poco más marcada. Por cada 100.000 pacientes puede haber 100 pacientes que padezcan esta afectación infecciosa y que la fatalidad, la muerte, incluso puede llegar de 4 hasta el 27%. Pero en los países desarrollados sigue siendo incluso dentro de las 10 causas de mortalidad infantil. Y en menores de 15 años se presenta de 12.8 y 6.6 por cada 100.000 pacientes, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Este es un cuadro muy demostrativo de los cuales por edades pueden manifestarse los diferentes agentes bacterianos. Por ejemplo, en pacientes menores de un mes, el Streptococcus galactiae, la Escherichia coli, la Listeria monocytogenes constituyen uno de los principales agentes infecciosos en este grupo etario. Claro, después del primer a los 3 meses de edad sigue siendo el Streptococcus galactiae, pero ya va cambiando su factor etiológico. El Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis vienen a constituir las principales razones, y en pacientes mayores ya de 3 meses, la Neisseria meningitidis y la Streptococcus pneumoniae siguen siendo los factores las causas etiológicas que producen esta infección. Sin embargo, hay otros problemas importantes que también tenemos que establecer. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen ciertas válvulas de derivación ventrículo-peridural, en donde el Streptococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis van a constituir esos factores más importantes en infección. En pacientes que tienen malformaciones como el mielomeningocele o los sinus dérmicos sacros, de igual manera, sigue siendo un riesgo muy alto de la infección a nivel de las meninges. Las heridas penetrantes, tanto en el cráneo o en intervenciones neuroquirúrgicas, y las fístulas del líquido cefalorraquídeo, o incluso los implantes cocleares. Fíjense en las bacterias que pueden ser muy oportunistas en este tipo de grupo de pacientes, ¿no? Y claro, hay otro grupo de pacientes que tienen ciertos compromisos o ciertas inmunodeficiencias que también complican mucho el cuadro, como es la deficiencia de linfocitos T, el trasplante de órganos sólidos, la deficiencia de inmunoglobulinas del VIH, que es un importante agente, una importante enfermedad nosocomial que puede ser oportunista, especialmente cuando son ingresados a ciertas complicaciones a los hospitales, ¿no? La deficiencia de complemento, la esplenia, que sigue siendo esa afectación como tal. Esta es una fotografía interesante. Siempre es importante ver al enemigo. El meningococo es el principal agente tomado en esta fotografía electrónica. Y hoy en día, bueno, estamos batallando, como muy bien lo sabemos, en esta pandemia con el coronavirus, el SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras fotografías electrónicas en donde se evidencia la estructura molecular del coronavirus, y que hoy en día, en la mayor parte de los pacientes que tenemos complicados con infecciones del sistema nervioso central por el coronavirus, han llegado a provocar meningitis, meningoencefalitis o encefalitis, y que, bueno, eso viene a constituir un gran reto hoy en día en esta pandemia que estamos cursando. Hablando un poco fisiopatológicamente, vamos a ver este esquema en donde la meningitis bacteriana fulminante empieza a manifestarse de las primeras 24 horas. Y claro, estas bacterias ingresan a través del sistema nervioso, a través del sistema respiratorio, perdón, y si nosotros vemos un nivel microscópico del epitelio nasofaríngeo, vamos a ver que este epitelio, que es un epitelio cilíndrico y que es ciliado, fíjense cómo están moviéndose los cilios a través de las células epiteliales. Esa es la función del barrido a nivel de la mucosa del sistema respiratorio. Y claro, si es que ingresa una bacteria, en este caso, como vamos a ver el esquema del meningococo, fíjense cómo trata de ingresar esta bacteria y el cilio del epitelio empieza a barrerlo, ¿no? Entonces, el cilio va a prevenir que este ingrese o se adhiera a estas células epiteliales. Entonces, esa es la función principal que hace
el epitelio ciliado respiratorio, barrer y más que todo impedir que esta bacteria pueda ingresar hacia la parte respiratoria y por supuesto después a la parte basal. Pero cuando existen diferentes virus que pueden dañar estos cilios, y esta es una de las características a veces de los virus también que pueden dar infecciones sobreañadidas, van a permitir que este meningococo se pueda adherir. Fíjense cómo se llega a adherir a las células epiteliales. Al adherirse, al estar ya en contacto íntimo, vamos a ver cómo empiezan a migrar, en cambio, a través del epitelio hacia los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, estos meningococos migran a través del epitelio, llegando hacia los vasos sanguíneos. Fíjense cómo ingresa. Y claro, ya estando en contacto con la sangre, va a constituir el primer factor, que es la bacteremia, ¿no? Entonces, el meningococo empieza a migrar y empieza a ingresar hacia el líquido cefalorraquídeo a través de la barrera hematoencefálica. Y fíjense ahí en el líquido cefalorraquídeo, este meningococo empieza a reproducirse y empieza a provocar un proceso o la famosa cascada neuroinflamatoria. Entonces, este meningococo estimula una serie de citoquinas, interleuquina 1, 6, 10, el factor de necrosis tumoral. Y claro, hace que estas citoquinas atraigan diferentes neutrófilos que provienen de los vasos sanguíneos y se introduzcan hacia el nivel del líquido cefalorraquídeo. Entonces, esta es la batalla que está sucediendo cuando hay un proceso inflamatorio. Y los neutrófilos obviamente empiezan a provocar mayor cantidad de citoquinas y estas citoquinas van a provocar este proceso neuroinflamatorio. Y este proceso neuroinflamatorio va a afectar a nivel de la íntima de los vasos y van a provocar una activación para que se provoque el famoso edema. Entonces, el edema citotóxico o el edema vasogénico que llega a producirse hace que haya un trasudado y ese trasudado pues obviamente llegue al parénquima cerebral y venga una serie de complicaciones. Entonces, este es el resultado que vamos viendo cuando ya empieza a haber ese trasudado, empieza a haber un edema importante, un edema cerebral, puede haber complicaciones como la hidrocefalia no comunicante, y se da una liberación de una gran cantidad de sustancias citoquímicas, y provocan una compresión con un bajo fluido del aporte de sangre hacia el parénquima y, por supuesto, las complicaciones que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, este es el resumen un poquito de lo que acabamos de ver en el esquema. Hay una colonización de las bacterias en la nasofaringe, llegan al torrente sanguíneo, como vimos en el esquema. Estas bacterias eluden la fagocitosis y llegan a los plexos coroideos, en el líquido cefalorraquídeo, por supuesto. Y lo que mencionaba, ¿no? Hay una reacción inflamatoria, una cascada inflamatoria importante. Hay este exudado que mencionamos purulento en el espacio subaracnoideo con una inflamación ya meningia. Y fíjense en la activación de estos neurotransmisores, de estas citoquinas, ¿no? El factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1, actúan aumentando la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y el exudado y puede provocar este edema vasogénico. Y hay una reabsorción de las granulaciones aracnoideas y, por supuesto, una de las complicaciones que vemos en los pacientes con meningitis es la hidrocefalia obstructiva y comunicante y lo que lleva al edema intersticial. Una de las grandes preguntas e interrogantes que siempre desde la etapa del pregrado nos hacían nuestros profesores, nos decían, ¿por qué se provoca una hipoglucorraquia en el líquido cefalorraquídeo cuando hacemos la punción lumbar? Y creo que la respuesta de la mayor parte de los estudiantes, incluso hoy en día de los médicos, es porque las bacterias consumen la glucosa. Pues esa es una mentira, no es por esa razón. La razón fisiopatológica es porque, por el principio que estamos hablando, hay una reducción de este flujo sanguíneo y claro, si hay una reducción del flujo sanguíneo, hay una reducción del aporte de oxígeno. Y esta reducción del aporte de oxígeno va a activar una glucólisis anaerobia que lo que hace es consumir la glucosa que está sucediendo en el líquido cefalorraquídeo y, por supuesto, hay un aumento del lactato provocando una acidosis y esto es lo que provoca la hipoglucorraquia. Entonces, es una falsedad que digamos que las bacterias consumen a la glucosa en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ya sabiendo un poco el proceso fisiopatológico, nos centramos un poco en la parte clínica. El cuadro clínico puede ser muy variado por edades. Cuanto más pequeño es el paciente, más sutil e inespecífica es el cuadro clínico. La mayor parte de estos procesos son agudos, ¿no? Es insidiosa en un porcentaje muy minoritario
y es rápidamente progresiva si es que no es tratada a tiempo, porque puede llegar a la muerte en estos pacientes. Entonces, vamos hablando un poquito por grupo de edades. Por ejemplo, los pacientes neonatos, ¿no? Muy indistinguible en sepsis. Por ejemplo, en los pacientes a término puede haber fiebre. En los pacientes pretérmino, por la inestabilidad térmica que presentan estos pacientes, puede haber una hipotermia muy marcada. Puede haber irritabilidad. Fíjense, en el 60% de estos pacientes son irritables, no se consuelan con nada, les dan las madres de lactar y el niño sigue irritable. Hay pacientes muy letárgicos, muy hipotónicos. Y fíjense, en el 20 al 50% puede presentar crisis convulsivas, porque puede avanzar la infección no solamente a nivel de las leptomeninges, sino a nivel ya de la corteza cerebral. La fontanela puede estar bombada, puede haber otros cuadros como vómitos, distrés respiratorio y diarrea. Este es importante, el distrés respiratorio, porque, bueno, pensamos que estos pacientes podrían tener algún otro cuadro infeccioso como una neumonía, pero esto es parte del proceso infeccioso del sistema nervioso central en las meningitis. Y en los pacientes lactantes podemos ver una fiebre, una febrícula. A veces este término febrícula ya está eliminado porque conocíamos que una febrícula va entre los 37.5 a los 37.9 grados centígrados. Puede haber vómitos, puede haber decaimiento, rechazo a las tomas de su alimentación, la irritabilidad que siempre va a estar marcado en estos pacientes, el quejido, las convulsiones. Y este es un dato interesante, ¿no? Los famosos signos meningios como el Carnegie y el Buczynski, que no necesariamente deben estar presentes, pero que entre las edades de 8 a 10 meses podríamos tener pacientes en este signo neurológico, ¿no? Pacientes un poco más grandecitos, mayores de 2 años, la fiebre que no se ve con antipiréticos es persistente, permanente, cefalea, un poquito difícil valorar la cefalea, pero la irritabilidad que es parte del cuadro hace que estos pacientes se pongan con mucho malestar. Rigidez cervical, ya vamos a ver unos videos interesantes, cómo valorar la rigidez cervical y el tema de los signos meningios con Carnegie y Buczynski. Signos de irritación meningia presentes en el 60 al 80% de niños al momento de la admisión, los vómitos y las crisis convulsivas que siguen siendo el cuadro. Y ya en los pacientes mayores de 5 años, la fiebre, la cefalea, la rigidez, ya un poco más, digamos, enfocado al tema central, los signos de irritación, vómitos, convulsiones, que son más notorios y que los llegamos a identificar cuando hacemos las primeras valoraciones. Este es un ejemplo, es un ejercicio. Vamos a ver 4 pacientes. Fíjense, es el primer paciente, es un niño de 8 meses. El explorador, como lo están viendo, está revisando el seguimiento visual, viendo ver cómo se encuentra. Si se dan cuenta, este niño ya tiene un distrés respiratorio, tiene una dificultad, tiene una agitación, ¿no? Y el momento de hacerle ver si presenta signos de rigidez en nuca, fíjense cómo empieza a flexionar la cabeza de este niño tratando de llevar el mentón hacia el esternón. Fíjense cómo lo hace sin ningún problema, pero la irritabilidad que este niño presenta es marcada. Claro, la puntuación que podríamos dar a este primer paciente es que no tiene una rigidez de nuca, ¿no? Porque fíjense en la facilidad con la que lleva el mentón hacia el esternón. Este es el segundo paciente. De igual manera está el explorador revisando su condición. Son prácticamente de las mismas edades cada uno de estos pacientes. Este niño igual sigue irritable, sigue quejumbroso. Fíjense cómo respira, tiene un distrés respiratorio muy marcado, ¿ya? Y claro, el momento de tratar de flexionar la cabecita, fíjense cómo hay una rigidez marcada, ¿no? Un signo de tabla que llamamos, ¿no? La parte cervical muy rígida, el paciente no puede llevar el mentón hacia el esternón. Y claro, eso hace que tengamos una positividad o una presunción diagnóstica de este niño que tenga algún tipo de infección del sistema nervioso central tipo meningitis, ¿no? Fíjense en la rigidez. Ese es el tercer paciente. Igual es un paciente quejumbroso, es un paciente irritable. Si se dan cuenta, él está ahí sentado. Vamos a ver un poquito más adelante en el video cómo empieza a agarrar las cosas del explorador. Fíjense, está tranquilo, ¿ya? Incluso puede integrar socialmente con el explorador, lo que no hacían los otros pacientes, por lo que se mantenía muy quejumbroso, muy irritable. Y claro, al momento de tratar de explorar la parte de la rigidez cervical, que esa es la intención de buscar este signo,
no lo llega a evocar. O sea, este paciente podríamos decir que no tiene una rigidez de nuca, es un paciente estable, pero que sin duda no podemos hacer un descarte que podría tener un cuadro de meningitis aguda como tal, ¿no? Y vamos viendo el último paciente, fíjense en este cuarto paciente, igual fíjense cómo anda medio letárgico, quejumbroso, esa dificultad respiratoria, ese distrés respiratorio. Y claro, al momento de hacer la misma maniobra que hicimos con los 3 pacientes que vimos, fíjense cómo se pone irritable, ¿ya? Y cómo al momento de tratar de flexionar la cabecita, no lo llega a conseguir, ¿no? Entonces, estamos hablando que este cuarto paciente, tiene rigidez de nuca. Pero también hay que hacer siempre un diagnóstico diferencial, y eso nos ha pasado, ya que la rigidez de nuca no siempre puede ser debido a un tipo de meningitis. Puede haber un absceso retrofaringeo, puede haber una osteomielitis cervical, puede haber un cuerpo extraño en el esófago. Esto es importante, a veces que el pediatra examina y ve que tiene una rigidez de nuca y aparentemente no hay fiebre, aparentemente está sano. Y claro, empezamos a palpar la parte cervical y tenemos que tener un descarte en ese sentido, ¿no? La endocarditis bacteriana, el empiema subdural, los tumores cerebrales, son diagnósticos diferenciales que siempre deben estar presentes en el momento de hacer la sospecha. Claro, el diagnóstico más que clínico, que es, creo, lo más importante, siempre tratar de tener en cuenta cuando sospechamos de este tipo de infecciones, es hacer una corroboración o los exámenes complementarios con una analítica sanguínea, hemocultivos. Y claro, el gold estándar para nosotros viene a ser la punción lumbar, siempre y cuando no haya contraindicaciones, es decir, inestabilidad hemodinámica, algún tipo de trombocitopenia o algún cuadro como tal, ¿no? Entonces vemos leucocitos, si es que hay el caso, los reactantes de fase aguda, que son importantísimos establecerlos, ver los electrolitos, ver los tiempos de coagulación. Y por supuesto el hemocultivo, ya que recuerden, el meningococo puede introducirse a nivel sanguíneo, ya empezar a hacer una bacteremia en el 50-60% de los casos. Y claro, los más frecuentes reportados ya en los cultivos es el neumococo en el 56% y el meningococo en el 40% de los casos. Como mencionaba, la punción lumbar viene a constituir el gold estándar para nosotros, siempre previamente haciendo una tomografía del cerebro o alguna resonancia, porque nos va a ayudar a descartar o, más que todo, a evitar problemas que nos pueda dar la punción, siempre viendo el estudio microbiológico del líquido cefalorraquídeo y el estudio citoquímico. Entonces, es una resonancia, como podemos ver. Lo que nos interesa a nosotros como neurólogos básicamente es ver que la amígdala cerebelosa, con esta línea que he trazado imaginariamente, esté por encima y que no vaya a haber un descenso o dar un signo de enclavamiento que puede ser una amenaza de muerte. Claro, si tenemos un paciente con esta característica, fíjense en una herniación de las amígdalas cerebelosas, hay un riesgo, o mejor dicho, está contraindicado la realización de la punción lumbar. Entonces, el líquido cefalorraquídeo, recordando anatómicamente cómo se distribuye, fíjense bien, aquí está el ventrículo lateral, que el líquido, recuerden, se produce a nivel de los plexos coroideos, a través de los agujeros de Monroe, pasa hacia el tercer ventrículo y por el acueducto de Silvio llega hacia el cuarto ventrículo, ¿no? De aquí los agujeros de Luschke y de Mangendi pasa al espacio subaracnoideo y se absorbe a nivel de las granulaciones de Pachón, ¿no? Entonces, este es un estudio interesante donde se determinó la medición de la dinámica del líquido cefalorraquídeo en el acueducto de Silvio mediante el procesado de imágenes en resonancia magnética, tanto en contraste de fase. Entonces, nos ayuda mucho ver cómo es la distribución del líquido cefalorraquídeo a nivel del sistema nervioso central. Siempre es importante recordar que la producción de líquido cefalorraquídeo es de 0.3 mililitros por minuto, de 15 a 20 mililitros por hora y de 360 a 500 mililitros por día. Entonces, estos datos son importantes para poder ir viendo las características de la producción. Ahora, ¿cómo hacer la punción lumbar? Este es otro tema importante. Cuando hacemos la punción lumbar, recuerden siempre tratar de, dependiendo de la edad del paciente, mantener una posición fetal en el decúbito lateral izquierdo. Ya una vez desinfectado, una vez haciendo las normas de asepsia y antisepsia con yodopovidona, se puede palpar a nivel de las crestas ilíacas pósteros superiores una línea imaginaria que llegue hacia el espacio entre L4 y L5.
Sin embargo, se puede hacer la punción por encima, es decir, L3, L4 y L5, S1, ¿no? Entonces, una vez ya colocado la punción, podemos utilizar el espinocan hacia el espacio y fíjense aquí, ya vamos retirando la guía para que posteriormente obtengamos el líquido cefalorraquídeo como tal. Recuerden que una de las características macroscópicas del líquido cefalorraquídeo es encontrarlo como agua de roca, y esa es una de las partes importantes, ya que si vemos en cambio un líquido de este color, es decir, un color turbio, ya nos está dando macroscópicamente que hay un proceso infeccioso importante. Y bueno, esta es una tabla muy significativa de cuáles son las características normales con las que encontramos el líquido cefalorraquídeo. Esto siempre recalcamos en el tema de cómo interpretar el líquido cefalorraquídeo. Recuerden que dependiendo de las edades, ya vamos a ver las características de recién nacidos, por ejemplo, podemos encontrar células o pleocitos por debajo de 10 y que eso puede distribuirse entre polimorfos nucleares y mononucleares, pero a veces hay una mala interpretación de que si yo encuentro 7 células y de esas 7, 5 son polimorfos nucleares y 2 son mononucleares, ya tienen infección. No es así, porque recordando siempre hay que tener en cuenta las proteínas y la glucosa. Y claro, dependiendo de la infección, si es que es bacteriana, vírica o una encefalitis, podemos ver este cuadro muy significativo. Esto es lo que mencionaba en diferentes edades, por ejemplo, en los recién nacidos, los leucocitos y los hematidos pueden variar. Por ejemplo, en el paciente pretérmino, podemos encontrar pleocitos de 10 células y de estos, como mencionaba, pueden ser 57% polimorfos nucleares. Y en los pacientes a término, incluso pueden ir hasta 22 células. Entonces, a veces estos datos son importantes para dar la interpretación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, vemos siempre los recuentos celulares. El 10% son meningitis bacterianas que cursan con un predominio de linfocitos en neonatos y listeria monocitógenos. Puede haber siempre el estudio del GRAN, el cultivo y la reacción en cadena de polimerasa, que el PCR es uno de los datos importantes que nos ha ayudado en ese tema. Eso es algo que a veces no lo hacemos en forma rutinaria, ver la presión de salida del líquido cefalorraquídeo. Utilizamos en pocas ocasiones, porque los equipos son muy escasos aquí en nuestro país, el raquinomanómetro, que nos ayuda muchísimo a medir la presión de salida. A veces lo hacemos con el material que usamos para la medición de la presión venosa central. Nos ayuda a determinar y descartar otras afecciones como un pseudotumor cerebri, por ejemplo. Y creo que esto es lo más importante hoy en día en este último tiempo, el panel del PCR múltiple para meningitis, ¿no? Entonces existen 14 reactantes de fase aguda que ya utilizamos en cada uno de los hospitales. Yo creo que uno de los principales problemas que tenemos es el costo que significa hacer un panel, un field array que se llama a todos estos agentes infecciosos, ya que en los hospitales públicos no tienen esta disponibilidad. En los hospitales privados lo tenemos, pero recalco un poquito el costo que significa este panel ampliado para identificar a los diferentes factores etiológicos, ¿no? Y bueno, vamos haciendo siempre escalas. Creo que los pediatras somos muy minuciosos en hacer escalas, el score de Boyer, que es muy importante utilizar en estos diferentes principios cuando hacemos la punción lumbar y tratar de clasificar la gravedad del cuadro. Y por supuesto ya el tratamiento, como se dan cuenta, los esquemas de antibióticos que usamos en diferentes edades es muy claro. Creo que eso va a disponer siempre de lo que encontremos también en los hemocultivos, que nos ayudan a determinar qué sensibilidad tiene el paciente para poder administrar los diferentes antibióticos que estamos mencionando aquí. Y claro, el tema siempre va identificado a qué paciente puede entrar a la parte de unidad de cuidados intensivos. Fíjense, aquí hay unos parámetros muy marcados, unos parámetros muy marcados del ingreso a la terapia intensiva, ¿ya? Y eso siempre hay que tener en cuenta porque las complicaciones pueden ser muy agudas y muy desastrosas. Y bueno, y el pronóstico, fíjense, el pronóstico ha bajado bastantísimo, 4.5% de mortalidad, pero las secuelas, como mencionaba por ahí el doctor Román, son importantes. 25% vemos ya secuelas de epilepsia, retraso psicomotor, la sordera, neurulación cerebral, que es un tema interesante. Y claro, los pronósticos siempre van variados, como en caso de esta paciente que tuvo una meningitis y que le dejó una secuela con una crisis de tipo mioclonía. Vamos a ver este video
en donde esta paciente está tranquila y de pronto empieza este evento de sacudida, en donde vemos la mioclonía que hace. Y fíjense bien la descarga eléctrica epiléptica que se manifiesta. Y son epilepsias muy complejas, de difícil control, que muchas veces no se llegan a resolver fácilmente y como secuela. Perdón. Bueno, por último, esta imagen me gusta muchísimo. Fíjense, es una resonancia magnética de una madre con su hijo. No podemos apreciar muy bien esa conexión, esa interconexión, esos focos que se van encendiendo cuando hacen una relación entre la parte materna y, pues, en este caso, su hijo, ¿no? Listo, muchas gracias. Gracias, Denis, por tu presentación. Excelente charla. Así que damos paso a continuación al doctor Francisco Espinel para que nos hable de meningitis. Adelante, Francisco. Buenas noches con todos, muchas gracias por la oportunidad de participar en este panel. Bueno, el tema que les voy a empezar a tratar es de encefalitis en pediatría. Bueno, primero vamos a hablar, bueno, algunas cosas se repiten, no todas, pero vamos a ver. Primero, generalidades y conceptos. ¿Cuál es el concepto de una encefalitis? La encefalitis es una inflamación del cerebro, del parénquima cerebral, que siempre se va a asociar a una disfunción neurológica. ¿Qué es una disfunción neurológica? Es una alteración del estado mental. Tiene que haber un cambio en el estado mental, ¿no? Alteración en el nivel de conciencia, que puede ir desde letargo, somnolencia, cambio de personalidad y un comportamiento inusual, convulsiones y o signos neurológicos focales y acompañados de fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómito. La meningitis, como habló Denis, es la inflamación de las meninges y se manifiesta generalmente por fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, fotofobia y rigidez de cuello. La romboencefalitis o la encefalitis del tronco encefálico tiene sacudidas mioclónicas, tiene temblor, tiene ataxia y tiene afectación de los pares craneales bajos, anomalías respiratorias, shock y coma. Lo que es una mielitis es una inflamación de la médula espinal y se caracteriza por lo que es debilidad muscular, alteración y disfunción de la vejiga, parálisis flácida y arreflexia o hiporreflexia. Y una radiculitis es una inflamación de las raíces nerviosas y se caracteriza por debilidad, dolor, disestesia y una reflexión. A veces, y la encefalopatía, viene una alteración de la función cerebral, pero existe una ausencia de un proceso inflamatorio directo en el parénquima cerebral y esto responde más a causas generales como una alteración metabólica, hipoxia, isquemia, intoxicaciones, fármacos o una infección sistémica. Como vemos aquí son diferentes conceptos que vamos a manejar a lo largo de la charla e inclusive puede también mezclarse los términos como una encefalomielitis aguda, ¿sí? O como una meningoencefalitis. Miren ustedes en esta tabla, como vemos las encefalitis pueden estar causadas, la mayoría de ellas está causada por virus, puede estar causada también por bacterias, por parásitos y por hongos. Como vemos en esta tabla, son muchos virus que afectan al sistema nervioso central. Los que vemos en rojo son aquellos que tienen un tratamiento específico y los que vemos en negrilla, ¿sí? Son aquellos que tienen, son aquellos que más se aíslan en el laboratorio. Como vemos, la mayoría son los tipos de herpes tipo 1, tipo 2, varicela zoster, tipo 6, tenemos virus de la influenza, etc. Aquí también bacterias, las bacterias también causan encefalitis, pero en menor proporción que los virus, los hongos y los parásitos también pueden causar encefalitis. Esta es una tabla donde los virus están asociados con mielopatía, con síndrome de Guillain-Barré, con ataxia aguda cerebral y con infección intrauterina. Como vemos, mielopatía, por ejemplo, puede estar dado por virus varicela zoster o por herpes. El Guillain-Barré principalmente puede estar dado por un citomegalovirus o por un virus de Epstein-Barr. La ataxia cerebelosa básicamente está dado por el virus de la varicela zoster y las infecciones intrauterinas, como tenemos del TORCH. Entonces, estos son ejemplos de algunos virus que son asociados con alteración neurológica
tanto central como periférica. ¿Qué sabemos sobre las tasas de hospitalización en cuanto a las encefalitis? Que puede variar entre 3 y 13 ingresos por cada 100.000 niños por año. Como ya vimos que la incidencia es más alta en los lactantes menos de un año, y en un estudio del Sistema de Información de Salud Pediátrica, donde más de 7.000 ingresos pediátricos por encefalitis, la edad promedio de ellos fue de 9 años, y en esta corte el 40% fue admitido en unidades de cuidados intensivos y la duración media de su estancia hospitalaria fue de 2 semanas. Como mencionó el doctor Román en el proyecto de la Encefalitis California, entre más o menos un seguimiento de 23 años, hasta el 2005, realizaron una evaluación microbiológica y no se identificó una etiología a pesar de todos los estudios de cultivo, de líquido cefalorraquídeo, cultivos en sangre en un 63% de los casos. Y se identificó una etiología en el 16%, es decir, que por más el avance de la tecnología y de la biología molecular, aún la etiología infecciosa confirmada, tanto en líquido cefalorraquídeo, es realmente baja. Y de este 16%, un 69% es viral, 20% bacteriana, parasitaria y mucho menos. Y en cuanto a los virus, los que más comúnmente se fueron aislados es el enterovirus y el virus del herpes simple tipo 1. Como vemos, dentro de los enterovirus, el porcentaje que puede dar encefalitis, incluido el Coxsackie, y los enterovirus puede ser hasta el 10 al 20%, y del 78% en los Estados Unidos va desde junio a octubre. El 5% de las encefalitis está causadas por el virus del herpes simple. El tipo 1 se presenta en todos los grupos de edad, y esta es la causa confirmada más común de encefalitis fatal, con una incidencia del virus del herpes de 2.2 casos por millón de habitantes. Y el tipo 2 viene a ser la causa predominante de infección neonatal. El virus de Epstein-Barr únicamente corresponde al 3% y este se presenta con mayor frecuencia en manifestaciones neurológicas, pero sin embargo, las secuelas no son tan importantes en comparación con el herpes. Gracias a la vacuna de la varicela ha disminuido considerablemente la etiología en encefalitis. Y en cuanto al virus de la influenza, ¿sí? También tenemos que aproximadamente un 5% puede causar encefalitis y esto básicamente ocurre en niños menores de 5 años. Estos son unos datos importantes que les mencioné. ¿Y cuáles son aquellos factores de riesgo que pueden darnos lo que es la encefalitis? La edad, por ejemplo, de 0 a los 28 días, los potenciales infecciosos pueden ser el citomegalovirus, del herpes, el virus de la rubiola también. Si el virus de la rubiola afecta dentro del primer trimestre, es mucho peor, ¿sí? Las estaciones del año también, tanto el verano, el invierno, tiene la predisposición de tener algunos virus que pueden infectar, ¿sí? También la transmisión sanguínea y la inmunodeficiencia también es un factor de riesgo, especialmente por citomegalovirus, enterovirus, ¿sí? Y el herpes también. Las picaduras de mosquitos, la exposición a los animales también puede dar rabia, infecciones por arbovirus, la transfusión sanguínea, citomegalovirus de Epstein-Barr y también infecciones recientes como, por ejemplo, la encefalomielitis aguda diseminada. Algunas actividades también recreacionales, por ejemplo, nadar. Esto puede dar infección por enterovirus o por amebas también. La actividad sexual, especialmente en adolescentes, y si no tienen las medidas de protección, puede ser un HIV, un treponema pálido. Viajes, la inmunización, la falta de inmunización, aquellas personas que no se vacunan tienen mucho riesgo de tener más infecciones por varicela, ¿sí? Encefalitis japonesa, y a veces la reciente inmunización que puede predisponer también a la encefalomielitis aguda diseminada. Como vemos, esta es una tabla grande donde son algunos virus dependiendo de donde se encuentra ubicado, ¿no? Tanto en África, Australia, si vemos en Sudamérica, mucha prevalencia del virus de la rabia, virus de Venezuela, encefalitis por Venezuela, virus del dengue también, ¿sí? Y esto también son importantes las de zoonosis que pueden causar encefalitis, como por ejemplo el encefalitis equina del este, de equina del oeste, Venezuela, el dengue también, que son encefalitis que están causadas por zoonosis, ¿sí? Como vimos, Denis explicó estupendamente la patogenia y en cuanto a los virus, básicamente puede pasar lo mismo, ¿no? ¿Cómo invaden los virus? Pueden invadir directamente el tejido cerebral, ¿sí? A través de lo que son el endotelio vascular, el espacio subaracnoideo y los vasos sanguíneos. La invasión directa puede ocurrir como una extensión de la meningitis viral secundaria a la viremia
o por diseminación retrógrada a través de los nervios periféricos. Por ejemplo, el virus de la rabia que toma el asta posterior de los nervios y luego asciende al cerebro. Inclusive también dentro de la parte genética existe pacientes que tienen deficiencia en este transportador de TL3 y se ha encontrado que mutaciones en este transportador va a predisponer a los pacientes a tener encefalitis por herpes tipo 1. ¿Qué sabemos en cuanto a la clínica de los pacientes? Como vemos en los recién nacidos y los lactantes pequeños va a ser inespecífica, ¿no? Irritabilidad, fiebre, tipos de convulsiones pueden ser focales o generalizadas, mala alimentación, irritabilidad y letargo. Tienen disminución de la perfusión y estos pueden dar una enfermedad grave del sistema nervioso central y sistémica, especialmente cuando tienen una infección por virus del herpes simple y enterovirus. Hay que ver que estos pacientes también pueden tener una infección diseminada, pueden tener hepatomegalia, pueden tener esplenomegalia, pueden tener una ictericia prolongada, aumento de las bilirrubinas directas, es decir, una infección diseminada que generalmente puede afectar lo que es el sistema nervioso. En los niños y adolescentes tenemos fiebre, inclusive aquí, como vemos, existe más predisponibilidad de tener síntomas psiquiátricos, ¿no? Labilidad emocional, trastorno del movimiento, movimientos anormales, ataxia, crisis convulsivas, la mayor parte son focales, puede tener alteración del estado de conciencia, desde estupor, letargo, coma, y focalidad neurológica. Hemiparesia, pueden tener afasia y pueden tener defecto de los pares craneales. Inclusive estos pacientes pueden debutar con un estatus epiléptico de difícil control, hacer edema cerebral, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y insuficiencia cardiorrespiratoria. Otras presentaciones que pueden tener son hepatitis, sí, tenemos al lado derecho algunos virus que pueden dar hepatitis, como el virus del herpes, del enterovirus, Coxiella, linfadenopatía, por ejemplo en HIV o virus de Epstein-Barr, parotiditis, rash, ¿no es cierto? El rash también puede ser, por ejemplo, por virus del herpes, varicela, hepatitis B, infección del tracto respiratorio, retinitis y síntomas urinarios, disuria, urgencia miccional o incontinencia. El rash puede ser vesicular, sí, puede afectar lo que es por enterovirus, mano, pie, boca, máculas eritematosas y pápulas, sí, de distribución cefalocaudal, petequias, sí, y los hallazgos neurológicos, ataxia cerebelar, especialmente por virus de la varicela zoster, anormalidades de los pares craneales, especialmente pares craneales bajos, dificultad para la deglución, demencia, alteración también cardíaca, o inclusive pueden tener un síndrome parkinsoniano como bradiquinesia, una facie de máscara, ¿sí? El signo de la rueda, por lo que traduce en lo que es rigidez y posturas inestables, ¿sí? Puede tener también una parálisis como una poliomielitis, básicamente porque algunos virus pueden afectar el asta anterior de la médula espinal y esto va a causarnos una debilidad, una hipotonía y una reflexia, ¿sí? Y signos de romboencefalitis básicamente con ataxia y alteración de los pares craneales y mioclonías. Hay que ver que ciertos virus pueden dar meningitis más que encefalitis o también puede ser la misma clínica de meningitis o encefalitis, como por ejemplo este virus de la Crohn, donde tanto la meningitis como la encefalitis, ambos signos están superpuestos, ¿sí? Igual, virus del herpes, por ejemplo, el tipo 1, ¿sí? Da más encefalitis que meningitis, en el tipo 2 es al revés, donde va a dar más clínica de lo que es meningitis sobre los encefalitis. Igual, virus de la inmunodeficiencia humana, donde igualmente va a tener igual lo que es meningitis o encefalitis. En una serie prospectiva de 50 niños con encefalitis, como vemos, las manifestaciones principales al momento del ingreso es fiebre en un 80%, un 80% también de crisis convulsivas y la mayoría de estas fueron focales, otros signos neurológicos focales un 56% y alteración del estado de conciencia en un 47%. ¿Sí? Miren esta diapositiva, son vesículas en el cuero cabelludo del virus del herpes simple neonatal, ¿no es cierto? Son en el cuero cabelludo donde vemos que son eritematosas, son diseminadas, ¿sí? También tenemos vesículas en el cuello, ¿sí? En recién nacidos con infección del virus del herpes, en el ojo, también en el párpado, ¿sí? Que pueden también tener lesiones por herpes y estos pacientes generalmente pueden tener también lo que es retinitis. Y como vimos, algunas alteraciones en la piel, como estas lesiones maculares, sí, tenemos en la espalda, tenemos en el flanco, en flancos y también tenemos en miembros inferiores. La enfermedad de mano, pie, boca, que está causada por Coxsackie, que son lesiones ovaladas que pueden salir en la boca, pueden salir en la mano y en el pie, ¿no es cierto? De ahí su nombre, mano, pie, boca, básicamente por enterovirus.
Igual aquí estas úlceras que son en la mucosa oral, que tenemos que examinar a los pacientes para poder llegar a estos diagnósticos. Igual múltiples úlceras pequeñas en la lengua, ¿sí? Característicamente del Coxsackie. O en el pie también, ¿no? Y estas se presentan múltiples lesiones maculares y cuya base va a ser eritematosa. Este es otro rash, ¿no es cierto? Es una erupción de fiebre maculosa de las montañas rocosas que generalmente aparece este rash después de una, ¿sí? O a veces hasta 10 días después de la fiebre. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico diferencial de todas estas encefalitis? Como vemos, podemos hacer el diagnóstico inicial como una meningitis bacteriana, meningitis tuberculosa, ¿sí? Inclusive por otro tipo de infecciones parasitarias, infecciones por riquechas también, y por otras condiciones que no son infecciosas, por ejemplo, trauma craneal, ¿sí? Encefalopatía hipertensiva, hemorragia intracraneal, donde nos va a ayudar mucho lo que es la neuroimagen, una trombosis también intracraneal, donde también nos ayuda específicamente lo que es la resonancia cerebral, un pseudotumor cerebral, ¿sí? Un estatus epiléptico, especialmente aquellas convulsiones, estatus que son crisis no convulsivas, donde el electro va a ayudarnos mucho. Lupus eritematoso, encefalomielitis aguda diseminada, una enfermedad monofásica que puede causar alteración y encefalopatía, sí, postinfecciosa. Algún tumor también, una migraña confusa, y también lo que son las encefalitis de características autoinmune, básicamente, por ejemplo, encefalitis anti-NMDA, ¿no? Donde generalmente tiene manifestaciones psiquiátricas. Cuando existen desórdenes metabólicos, también la hipoglicemia, la encefalopatía urémica o la encefalopatía hepática, ingestión de toxinas, del síndrome de Rey, y también hay que pensar en algunos errores innatos del metabolismo, ¿sí? Por ejemplo, las acidemias orgánicas, trastorno de la beta-oxidación de los ácidos grasos, alteraciones mitocondriales o alteraciones del ciclo de la urea, y ahí nos va a llevar la pista diagnóstica lo que es una hipoglicemia, una acidosis metabólica, una hiperamonemia y una alteración del sensorio combinado con convulsiones. En cuanto a lo que es el laboratorio, ¿sí? Tenemos que hacer a todos un examen, una biometría hemática, electrolitos, glucosa, amonio, nitrógeno ureico, una gasometría, TGO, TGP, estudios de coagulación y la serología dependiendo de nuestra sospecha clínica, ¿no? Puede ser para Epstein-Barr, HIV, anticuerpos, antireceptores, anti-NMDA, básicamente si tenemos pacientes que son adolescentes o pacientes que tienen alteraciones psiquiátricas, ¿sí? Y tenemos también lo que es la punción lumbar. Como vemos, la punción lumbar es una herramienta muy necesaria para poder diagnosticar infección en lo que en el sistema nervioso central, y podemos considerar también, dependiendo de la sospecha clínica, test, por ejemplo, para influenza, etc. La neuroimagen también es muy importante, preferiblemente hacer una resonancia cerebral, ¿sí? Generalmente, pero bueno, a veces en los servicios de emergencia tenemos lo que es más pronto, la tomografía, y también tiene que ser desarrollada, y el electroencefalograma para descartar lo que son crisis convulsivas. Podemos hacer análisis de orina también, o lesiones en la piel, ¿sí? Ver las lesiones en la piel, etc. Bueno, en cuanto al líquido cefalorraquídeo, los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo, como vemos, los valores normales dentro de la glucosa es de 40 a 80, las proteínas de hasta 150, y el total de glóbulos blancos tiene que ir no más de 5. Entonces, como vemos aquí, generalmente cuando la glucosa está muy baja, y ya nos explicó muy bien el doctor López, tenemos lo que es una meningitis bacteriana, y menos común lo que es la meningitis tuberculosa, cuando la glucosa está entre 10 y 40, puede ser también una meningitis bacteriana. Cuando las proteínas están muy elevadas, ¿sí? Generalmente puede ser una enfermedad de Lee o un inicio temprano de una bacteremia. Y el total, el contagio de las células de los glóbulos blancos, cuando es más de 1000, una meningitis bacteriana, y de 5 a 100, más o menos, puede ser una meningitis viral. Hay que ver que dentro del líquido cefalorraquídeo, la pleocitosis generalmente puede estar presente en un 60%. Puede haber un predominio de neutrófilos, a pesar de ser una encefalitis viral dentro de las primeras 24 a 48 horas, la ausencia de pleocitosis, es decir, si es que los leucocitos no se encuentran elevados, no excluye tampoco la encefalitis, y esto particularmente se ve al inicio de la evolución en los pacientes inmunodeprimidos, y los glóbulos rojos tienen que estar ausentes, excepto en una punción traumática, ¿sí? Y su presencia de glóbulos rojos también puede indicar una encefalitis por herpes virus
o otras encefalitis necrotizantes. Hay que ver, hay una relación cuando uno hace la punción lumbar y generalmente sale una punción traumática. Por cada 1000 glóbulos rojos, uno tiene que contabilizar un glóbulo blanco, ¿sí? La glucosa también, cuando está muy baja, menos de 10, puede corresponder a una meningitis tuberculosa, pero hay que ver que de todos estos, hasta un 5% de pacientes que tienen encefalitis, el líquido cefalorraquídeo puede ser normal, ¿sí? Hay un estudio de más de 1.500 casos de encefalitis en donde se vio todos los valores y donde tuvo más significación es en el contagio de los glóbulos blancos de 53 frente a 9.5. Las proteínas no tuvo una significancia estadística, ¿sí? Y entre los pacientes con encefalitis viral, el 83% tenía un recuento de leucocitos mayor de 6 células. Como vemos, tenemos las pruebas de PCR, ¿sí? Por FilmArray, paneles de meningitis y encefalitis que diagnostican 14 patógenos. Esto, un punto también que hay que recalcar, puede que el panel nos dé, por ejemplo, una infección por herpes, ¿sí? Tipo 1, pero nosotros, aparte de tenemos que ver la clínica, el electroencefalograma y la imagen, hay que ver que la mayoría pudo haber tenido esta infección y el ADN puede reconocer como positivo el panel. La sensibilidad y la especificidad de este FilmArray va desde el 95%, o sea, es muy sensible y muy específica para diagnosticar, pero cuando tenemos ya una infección pasada nos puede dar el resultado positivo y sin embargo el paciente no puede tener herpes, ¿sí? Entonces aquí esto es una ayuda diagnóstica junto con la clínica, junto con la resonancia y junto con lo que es el electroencefalograma. Pueden dar falsos positivos y falsos negativos. Debe usarse junto con pruebas microbiológicas estándar, por ejemplo, cultivos y sangre, y no detectan todas las causas de infección del sistema nervioso central y tampoco dan información sobre la susceptibilidad a los antimicrobianos. Se puede hacer también PCR individuales, especialmente para enterovirus y también para herpes. Hay que ver que los resultados negativos no excluyen necesariamente el diagnóstico y generalmente cuando hacemos un PCR por enterovirus no permite la identificación del serotipo. Por ejemplo, tenemos el enterovirus 71, que es una causa muy importante de encefalitis en niños pequeños, pero esto rara vez se puede detectar por un PCR en líquido cefalorraquídeo, ya que la detección de IgM específica del virus suele indicar una enfermedad del sistema nervioso porque la IgM no atraviesa fácilmente la barrera hematoencefálica y los cultivos virales no se recomiendan de forma rutinaria. Se puede hacer pruebas fuera del sistema nervioso central. Claro que sí, cuando identificamos un sitio anatómico distinto, por ejemplo, el tracto respiratorio, piel o heces, y esto debe interpretarse junto con los hallazgos epidemiológicos y clínicos. Hay que ver que el patógeno aislado puede desempeñar un papel en las manifestaciones del sistema nervioso, pero no necesariamente por invasión directa, ¿sí? Por ejemplo, con lo que es el rotavirus o Mycoplasma pneumoniae, que empiezan con una infección respiratoria y luego ascienden y dan un proceso encefalítico. Los anticuerpos pueden ser útiles si los cultivos y la PCR no han establecido un diagnóstico y el paciente aún permanece enfermo y muy encefalopático. La biopsia de cerebro rara vez está indicada en los niños con sospecha de encefalitis y se puede considerar si la etiología sigue siendo incierta después de pruebas no invasivas extensas en un paciente que va con un curso muy grave y progresivo a pesar de un tratamiento específico. ¿Qué sabemos en cuanto a las imágenes? Como vemos, no todas las imágenes son patológicas, pero hasta un 70% de las imágenes tienen algún tipo de patología. En el momento de la presentación, hasta un 50% pueden estar alterados. Los hallazgos generales incluyen edema, inflamación de la corteza cerebral, alteración en lo que es la sustancia gris y la sustancia blanca, daño en lo que es el tálamo y los ganglios basales, y un realce meningio, especialmente en los niños que tienen meningoencefalitis. Inclusive, también el herpes puede dar hallazgos hemorrágicos. La localización del virus del herpes básicamente es del lóbulo temporal, pero también puede ocurrir con otros tipos de herpes, ¿sí? Otros virus, por ejemplo, el flavivirus o el virus de la encefalitis, puede tener lesiones en el tálamo, el mesencéfalo, los ganglios basales, los cuales se ven hipodensas en T1, hiperdensas en T2 y FLER. Y el encefalitis por enteravirus también puede tener lesiones hiperintensas en T2 y FLER, lo que es el mesencéfalo, la protuberancia y la médula. Miren ustedes estas imágenes de resonancia magnética, ¿sí? En T2, donde vemos estas lesiones que se encuentran tomadas, lesiones de sustancia blanca que afectan lo que es el lóbulo temporal, ¿sí?
tanto en el temporal izquierdo como el temporal derecho. Y en el lado derecho aquí tenemos un realce meningio, el administrar gadoliño, que está afectado lo que es la ínsula. Esta es una imagen por tomografía que también se encuentra afectado lo que es el lóbulo temporal izquierdo por un proceso infeccioso por herpes. No únicamente tenemos infección congénita por citomegalovirus, donde tenemos una alteración de lo que son los ventrículos laterales y también una alteración de lo que es la anatomía cerebral. Esta es una resonancia una resonancia magnética con un corte corona. Este paciente presenta gamma-globulinemia y también una sospecha de encefaloparía por enterovirus, ¿no? Como vemos aquí, tiene lesiones de sustancia blanca, una mala diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, y este es un corte axial de una resonancia magnética. Encefalitis por virus de Epstein-Barr, también que toma amplias en el lóbulo frontal, lesiones, alteración de la sustancia blanca, ¿sí? Tanto en lo que es en el lóbulo frontal y también en el lóbulo frontal bilateral. Encefalopatía por VIH, una mala diferenciación, esto es una tomografía, una mala diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca, y vemos que empieza a dilatarse lo que son el asta frontal de los ventrículos laterales. Epstein-Barr también dan lesiones que básicamente afectan lo que son el núcleo caudado, ¿sí? En lo que es una resonancia magnética, este es un corte axial, ¿sí? Infección congénita por corio, meningitis, tenemos la ventriculomegalia muy importante, una anomalía cerebral, y como vemos aquí en las flechas sobre los ventrículos, también tenemos calcificaciones periventriculares. Calcificaciones intracraneales en infección congénita por citomegalovirus que son periventriculares, que son extensas, ¿sí? Estos pacientes generalmente nacen con microcefalia, tienen retraso global del desarrollo, tienen epilepsia, ¿sí? Algunos también tienen alteración visual, ¿sí? Igual, estas infecciones y múltiples calcificaciones por citomegalovirus, la tomografía ayuda mucho, ¿no?, para ver lo que es las calcificaciones, pero también algunas secuencias de resonancia magnética pueden ayudarnos también para ver y diagnosticar las calcificaciones. Encefalitis amebiana, ¿sí? Como vemos este realce meningio circular en todas estas imágenes, aquí como está tomado el núcleo caudado, ¿sí? También la parte de lo que es el cuerpo calloso. ¿Y qué vemos aquí? Aquí tenemos que ver que la imagen también nos sirve como diagnóstico diferencial, ¿sí?, para buscar otras causas que no sean encefalitis. Por ejemplo, aquí vemos nosotros algunas alteraciones. Aquí una neuritis óptica. Todo esto corresponde al amplio espectro que son las lesiones de la sustancia blanca, ¿no? Aquí tenemos una mielitis transversa en la parte B, ¿sí?, que nos va a dar síntomas de mielitis. En la parte C tenemos lesiones típicas de una encefalomielitis aguda diseminada, ¿sí?, donde está tomado lo que son los tálamos, ¿sí? Son lesiones grandes, son lesiones parchadas, son lesiones que están afectando la sustancia blanca, donde se ve mejor en las secuencias T2 y FLAIR, ¿sí?, justamente en lo que es la corteza, ¿sí?, de la división de lo que es la sustancia blanca y la sustancia gris. Estas lesiones, si siguen progresando en el tiempo y en el espacio, ya no va a ser una encefalomielitis aguda diseminada, sino va a ser el complejo de esclerosis múltiple, ¿sí? Y también con gadolínio se puede ver estas lesiones, y en la F, como estos agujeros negros, que ya son propios de una esclerosis múltiple, que entra en parte del diagnóstico diferencial de las encefalitis. Accidentes vasculares o hemorragias, que también hay que hacer el diagnóstico diferencial. Hemorragias aquí, lo que es en el hemisferio cerebral izquierdo, que desplaza la línea media, son extensas, ¿sí?, desplazan la línea media y pueden dar también hidrocefalia. Esto, por suerte, ya no se ve. Esta es una enfermedad que es una panencefalitis esclerosante aguda, esclerosante, que básicamente está dado por el virus del sarampión. Gracias a la vacuna del sarampión esto ya no se ve, y son lesiones que toman el lóbulo frontal, ¿sí?, lesiones de sustancia blanca que son extensas, y si nosotros vemos en el electroencefalograma, este es un trazado como de bar suppression, ¿sí?, y tienen unas puntas y polipuntas hondas generalizadas periódicas, ¿sí?, y estos pacientes generalmente son muy encefalopáticos, tienen ataxia, tienen mioclonía, y no existe un tratamiento específico para esto, y los pacientes fallecen. Como les digo, gracias a la introducción de las vacunas, esto ya no existe. Bueno, sigamos avanzando. El electroencefalograma es muy importante para hacer a todos los pacientes con encefalitis, sí. Hay que hacerlo tan pronto como sea posible. El electroencefalograma continuo o el video puede ser útil para documentar
o excluir convulsiones, actividad convulsiva o el estatus eléctrico no convulsivo o un simulacro de convulsiones, porque algunos pacientes tienen trastornos psiquiátricos y ellos no necesariamente están convulsionando eléctricamente. Es anormal hasta el 96% de los casos y la mayoría son inespecíficos, y lo que se ve es enlentecimiento generalizado. Inclusive nos puede ayudar a una patología específica, como por ejemplo existe focos temporales o alteración en el lado temporal, generalmente en el herpes. Aquí vemos un electroencefalograma con trenes de punta y polipunta onda generalizada, estos de aquí, ¿sí? Periódicos, ¿sí? En la topografía a nivel de las regiones frontotemporales, donde tiene la predilección por el virus del herpes. Bueno, ¿qué sabemos en cuanto al diagnóstico? El diagnóstico al inicio es clínico. Entonces, lo que vamos a tener es una disfunción neurológica, ¿sí? Más una inflamación del parénquima cerebral. La disfunción neurológica, el paciente tiene que estar encefalopático, ¿sí? Básicamente mayor a 24 horas, encefalopático con alteración del nivel de conciencia, puede tener alteración en el electroencefalograma, tiene que tener convulsiones y tiene que tener hallazgos neurológicos focales, acompañado de fiebre, alteraciones en la neuroimagen, y pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Cuando tenemos todo esto, más de 2 de estos es posible y más de 3 ya tenemos el diagnóstico de una encefalitis y tenemos que ver su etiología. En cuanto al tratamiento, la evaluación inicial, estos pacientes generalmente están graves, necesitan un tratamiento intenso en unidades de terapia intensiva, ¿sí? Hay que hacer primero la historia clínica de viajes, de exposiciones, de inmunizaciones, el estado inmune, ver los signos, la examinación en general y el examen neurológico para hallar, ver reflejos, pared craneales, tono, coordinación y sensibilidad, ¿sí? El tratamiento, soporte de la vía aérea, respiración y circulación, hay que intubar a estos pacientes si tienen un Glasgow menos de 8 y continúan bajando. Generalmente a veces están con hipotensión, hipovolemia, dar solución salina y tratar las convulsiones. Aquí puede ser lorazepam o cualquier antiepiléptico, levetiracetam o ácido valproico también se puede utilizar. Y la terapia empírica, aciclovir en sus diferentes dosis, ¿sí? Dependiendo de la edad. Y si es que también tenemos que hacer un tratamiento, como estos pacientes a veces se superponen los síntomas de meningitis y encefalitis, hay que tratarlos con terapia aciclovir y también con tratamiento para lo que son los meningitis con vancomicina más ceftriaxona o cefotaxima, las dosis están indicadas ahí, hasta tener los cultivos y después se lo puede ir retirando. Otras terapias para muchos más agentes, micoplasma macrólidos, listeria, ampicilina, etcétera. Para los hongos también hay una tabla donde están todos los medicamentos que se le puede administrar, ¿sí? En cuanto a los virus, ¿no es cierto? Citomegalovirus, ganciclovir, en vano existe un tratamiento específico, herpes virus también se puede dar vanciclovir, herpes simple aciclovir, etcétera. Entonces, todo esto tenemos tratamiento para los virus que hay que administrar. ¿Cuánto tiempo hay que dar la medicación? Cuando existe un virus del herpes simple confirmado probable, es decir, que tenemos la clínica, la imagen y el cultivo positivo en líquido cefalorraquídeo, hay que dar el tratamiento con aciclovir durante 21 días. Y cuando tenemos aislado el germen en el líquido cefalorraquídeo, tenemos que asegurar y hacer nuevamente una punción lumbar para que sea negativo, y este momento ya tenemos 21 días ya para retirar el fármaco. Y si es que el virus persiste y sigue siendo positivo en el líquido cefalorraquídeo, tenemos que seguir con el tratamiento. ¿Qué pasa cuando es negativo? La decisión de continuar la terapia debe ser individualizada. Si hay fuertes indicadores clínicos de encefalitis o herpes virus, se puede justificar repetir la PL, especialmente en aquellos pacientes que no van bien, ¿sí? ¿Cuáles son el tratamiento de las complicaciones? El estado epiléptico debe tratarse de forma agresiva. No hay pruebas para apoyar o refutar el uso rutinario de fármacos antiepilépticos para la prevención primaria o secundaria, y tratamos con medicamentos anticonvulsivos solo si el niño tiene evidencia clínica de convulsiones o en el electroencefalograma existe descargas de mecanismos epilépticos. Entonces, en estos pacientes sí hay que tratarlos. Hay que tratarlos de manera continua, especial al menos durante la fase de la enfermedad. ¿Qué porcentaje de pacientes con herpes virus hacen epilepsia? Un 5%. Miren, este paciente estaba muy grave, ingresó por una encefalitis por herpes, una paciente muy comprometida, estuvo con estatus epiléptico, alteración de conciencia, fiebre. Y este paciente ingresó a terapia intensiva. Esta niña estaba con un estatus epiléptico suprarrefractario que inclusive tuvimos que darle 3 fármacos antiepilépticos y manejar lo que es las infecciones, ¿sí? Y todas las complicaciones, y actualmente ya se encuentra así. Está mucho mejor, va a tener sus secuelas, sí, pero digamos, la mortalidad
Y la parte aguda, después de un tratamiento intensivo, fue mejorando. Muy bien. Es importante también no tratar rutinariamente a los niños con encefalitis con terapias coadyuvantes. Por ejemplo, glucocorticoides no, plasmodium, inmunoglobulina no, interferón alfa, hipotermia terapéutica. No existe evidencia que en la parte aguda de la encefalitis pueda ayudarnos. ¿Cuál es el pronóstico? Varía según la edad del paciente. Los malos resultados se asocian con los siguientes factores: coma, convulsiones o hallazgos neurológicos focales en la parte aguda, la edad menor de 5 años, necesidad de UCI, encefalitis por herpes simple que tenga el cultivo en líquido cefalorraquídeo y restricción de difusión en la resonancia magnética, es decir, lesiones compatibles con herpes. La mortalidad es hasta el 7%, sin embargo, aumenta con patógenos específicos, más mortal el herpes simple y la encefalitis de quina del este. Las secuelas neurológicas. En los casos autolimitados, el letargo y el coma van mejorando durante días o semanas. Los déficits vocales se resuelven más lentamente y una serie de 71 pacientes, hasta un 34 se recuperó por completo en el lapso de 6 a 12 meses. Y los efectos neurológicos que persisten pueden incluir cambios de la personalidad, trastorno del comportamiento, inclusive el trastorno por déficit de atención. Pueden tener alteraciones por déficit ejecutivos a nivel del lóbulo frontal, trastornos del movimiento, inclusive tics, discapacidad intelectual. Todo esto lleva a lo que es trastornos del aprendizaje, ceguera, parexia, ataxia, cefaleas recurrentes y problemas en el sueño. En este estudio de 99 niños con un seguimiento de 35 meses, que se vio que no hay secuelas en la mitad, problemas de aprendizaje en un 23%, problemas de conducta en un 10% y retraso en el desarrollo en un 19%. Por virus, el virus del herpes simple, al menos 2/3 de los niños que sobreviven tienen alguna forma de debilidad neurológica. Los enterovirus causan una enfermedad clínica más leve, excepto cuando la infección es en neonatos o una enfermedad diseminada, especialmente este virus, enterovirus 71, ¿sí? Que en una revisión de 36 pacientes, 15 murieron, 12 durante la fase aguda y 3 durante la convalescencia, y 16 de los 21 tuvieron secuelas graves: hipoventilación, disfagia y debilidad de las extremidades. En cuanto al seguimiento a largo plazo, las secuelas a largo plazo de la encefalitis pueden no manifestarse durante la enfermedad aguda, incluyen lo que es descoordinación motor, estrabismo, convulsiones. Debe realizarse la evaluación de audiológica, debe realizarse en el momento del alta hospitalaria y poco después del alta. Corren un riesgo de sufrir discapacidad intelectual. La vigilancia del desarrollo debe hacerse durante toda la niñez y las pruebas neuropsicológicas son útiles para identificar déficits neurológicos y formular un plan de tratamiento, esto especialmente cuando el paciente ya sale de la parte aguda. Por último, la prevención. ¿Cuál es la prevención? Lavado de manos, identificación y tratamiento de la infección por el virus del herpes durante el embarazo para prevenir el virus del herpes neonatal, la inmunización a los bebés, niños y adolescentes, ¿sí? Y especialmente a los viajeros que también cuando salen, ¿sí? Control de insectos, como vemos, y evitar la exposición a mosquitos y garrapatas, por ejemplo, drenaje del agua estancada, vestimenta, repelentes, ¿sí? Examen de detención viral apropiado cuando hacen las transfusiones sanguíneas y el control de infección en los pacientes que están hospitalizados, ¿sí? Muy bien. Por último, les quiero hablar de lo que es la encefalitis autoinmune. Como vemos, después de la encefalitis aguda diseminada, ¿sí? La encefalitis autoinmune es una causa muy común de encefalitis en la parte pediátrica. La encefalitis, voy a enfocarme básicamente en lo que es la encefalitis anti-NMDA, ¿sí? Que fue descrita en el 2007 en una corte de 12 mujeres que presentaban síndromes neuropsiquiátricos, teratoma de ovario y anticuerpos contra el receptor anti-NMDA, ¿sí? Entonces, estos pacientes tenían un 77% de presentación. Al inicio tienen un prodromos como todo cuadro viral, dolor de cabeza, fiebre, malestar general. Después hacen síntomas, a partir de la segunda semana, ante síntomas psiquiátricos, un 77%, que son pensamientos paranoides, alucinaciones visuales o auditivas, cambios de la personalidad, alteración de la memoria, disminución de la conciencia, disquinesia, desórdenes del movimiento, convulsiones, inestabilidad autonómica, hipoventilación, disritmias cardíacas, y esto empieza desde la segunda semana, como vemos aquí, ¿sí? Y luego empiezan los datos tardíos, vienen convulsiones, ¿sí? Movimientos anormales. Y miren este paciente que nosotros lo vimos en el hospital, un paciente muy comprometido, adolescente, que empezó con un cuadro infeccioso y luego hace trastornos psiquiátricos y movimientos disquinéticos de la boca, ¿no? Totalmente encefalopático,
¿sí? Tenía crisis convulsivas, tiene esta disquinesias de boca, como vemos, alteración de los pares craneales, no abre los ojos, tiene alteración de lo que es la deglución, ¿sí? Muy comprometido, estas son disquinesias orofaciales, ¿sí? No son convulsiones, a veces uno puede confundir, entonces es necesario hacer un electroencefalograma. Y este paciente estuvo así muy encefalopático, sí. ¿Con qué se aborda estos pacientes? Estos pacientes al inicio, después de descartar un proceso infeccioso, se da corticoides, si no mejoran con los corticoides, inmunoglobulinas, plasmaféresis, inclusive este paciente le llegamos a dar rituximab. Otra paciente, también adolescente, que debuta con alucinaciones, ¿sí? Y estatus epiléptico suprarrefractario, ¿sí? Miren aquí, ¿no? Tiene unas crisis clónicas de mi cara, ¿sí? Totalmente encefalopática, trastorno deglutorio, ¿sí? Pacientes muy graves, fiebre, inestabilidad autonómica, pacientes que están en la terapia intensiva. Entonces, estos pacientes empiezan así, ¿no? Como cualquier proceso infeccioso, alteraciones psiquiátricas, alteración del nivel de conciencia y movimientos anormales. Este es otro paciente, bueno, este no es una encefalitis antimedia, pero también dentro de la encefalitis es un síndrome de Kingsburg, ¿sí? Que da la locura ocular, ¿sí? El oxoclonus, mioclonius, encefalopatía. Si ustedes le ven, esto se llama oxoclonus o la locura ocular, ¿no es cierto? Pacientes totalmente encefalopáticos, ¿sí? Y es un debut agudo o subagudo, ¿no? Niños sanos que de repente hacen estas causas y que son causas no infecciosas, sino que son causas autoinmunes. A todos estos pacientes se los manejó de manera muy, muy agresiva al inicio con corticoides, después de inmunoglobulinas y después dimos plasmaféresis y no mejoraron y empezamos a dar el tratamiento de segunda línea que vienen a ser los anticuerpos monoclonales como el rituximab. Miren el primer paciente cómo está después de 6 meses de tratamiento intensivo, ¿sí? Está mucho mejor, totalmente en recuperación, inclusive ya hemos retirado los fármacos antiepilépticos, ¿sí? Ya no está encefalopático, inclusive ya ganó peso, ya tiene una autonomía normal y ya le dimos el paso también a lo que es neurología de adultos, ¿sí? Y estos pacientes fueron los primeros casos que pudimos diagnosticar en el seguro, ¿sí? Con encefalitis anti-NMDA y con anticuerpos positivos en el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Este es un paciente, como le ven, estaba muy encefalopática. Aquí ya responde órdenes, está más conectada, ya no convulsiona. Igual el manejo al inicio de los antiepilépticos fue muy complicado. Muy bien, y el otro niño también con el síndrome de Kingsburg también ya no está encefalopático, ya no tiene su oxoclonus. Entonces, de estos pacientes hay que pensar en los diagnósticos no solo infecciosos. Como vemos, la encefalitis anti-NMDA es una segunda causa de encefalitis de causa no infecciosa después de la encefalomielitis aguda diseminada. Justo con estos pacientes tuvimos la oportunidad de realizar un póster en un congreso que hubo en Uruguay de nuestros primeros diagnósticos de 7 pacientes, incluido estos de aquí, de encefalitis anti-NMDA. Presentamos un póster en Uruguay en un congreso de neuropediatría. Fueron 5 varones y 2 mujeres y todos estos pacientes fueron tratados con inmunoglobulina, fueron tratados con corticoides y con rituximab. Y fuimos de esta primera corte que tenemos ahorita, ya tenemos 5 pacientes más. Yo invito a todos los pediatras, también compañeros neurólogos pediatras, que si hemos tenido estos casos, que los juntemos para poder trabajar y poder sacar un bonito trabajo sobre estos pacientes. Sí, y por último, bueno, esto es para las mujeres, que fue su día hace 3 días y con esto terminé. Este es un escritor inglés, sí, que se llama William Golding, que ganó el premio Nobel de literatura en el año 1983 y dijo esto, ¿no? Las mujeres dice que están locas, pero si pretenden ser iguales a los hombres, son bastante superiores, siempre lo ha sido, totalmente de acuerdo. Cualquier cosa que le des a una mujer lo hará mejor. Si le das esperma, te dará un hijo. Si le das una casa, un hogar, alimentos, una comida. Y si le das una sonrisa, te dará su corazón, engrandece y multiplica cualquier cosa que le dé. Muchas gracias por la participación y soy muy contento de haber estado con mi amigo Denis y con mi profesor como el doctor Román. Gracias. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Tengo aquí una pregunta para el doctor López. Es de la doctora Ana María García. Dice, ¿podría informar cuándo usamos corticoides en las meningitis?
¿Me escucha, no? Sí, a ver, es importante siempre establecer cuándo vamos a administrar corticoides. Dentro de la cascada inflamatoria que habíamos explicado, cuando existe un proceso de vasoconstricción en donde es provocado por la prostaglandina E2 y los tromboxanos que superan a los vasodilatadores, hace que haya una liberación de muchos procesos inflamatorios como son las elastasas, las proteasas y más que todo la liberación del óxido nítrico. Entonces, se ha demostrado que la dexametasona principalmente puede reducir esta liberación de este óxido nítrico y lo que es más importante, reducir la probabilidad y posibilidad de secuelas de las meningitis como son la ceguera y la sordera. Entonces está indicada la administración a dosis de la dexametasona de 0.6 miligramos por kilogramo de peso, distribuida en cada 6 horas hasta 4 días en la administración de los antibióticos. Entonces esto nos va a ayudar muchísimo para la reducción de las secuelas que puede presentar ese paciente con meningitis. Doctor Román, ¿podría encender su micrófono, por favor? Perdón, intenté, pero me falló. ¿Se tomó en cuenta la tuberculosis para la meningitis o también en el caso de encefalitis? Sería la pregunta. Creo que podrían responder los dos. Sí, sería como diagnóstico diferencial de meningitis bacteriana y de encefalitis. Sí, sin duda. La meningitis sigue siendo, la tuberculosis, sigue siendo una de las razones o causa de la meningitis como tal. Pero, como habíamos mencionado y recalcado, en el tema de las inmunizaciones ha bajado en forma sustancial el tema de meningitis por tuberculosis. Bueno, personalmente, y eso nos puede ver el doctor Román, yo la verdad no he visto ya en estos últimos años meningitis por tuberculosis, ¿no? Ha bajado en forma sustancial. Yo pienso que eso es algo que gracias al tema de las inmunizaciones, las vacunas, hemos tenido un control muy sustancial. En el día martes, tuvimos una reunión con la Sociedad Ecuatoriana de Neurología Pediátrica y una de nuestras grandes colegas en Ambato, la doctora Rosita Altamirano, nos mencionaba el caso justamente de una paciente que tuvo una meningitis fulminante a causa de una tuberculosis. Entonces son casos ya esporádicos y que cuando ya los tenemos incluso llegamos a investigarlos un poco más allá. Probablemente esa paciente que tuvo una meningitis por tuberculosis, probablemente no fue inmunizada o tuvo algunos otros problemas en ese sentido inmunológicos que llegó a provocar ese tipo de manifestación. Pero claro, son casos muy difíciles que los pronósticos son no tan alentadores si no lo tratamos a tiempo, ¿no? Francisco. Enciende el micrófono, por favor. Creo que está sin audio. Bueno, hasta tanto, también es una pregunta para Francisco. ¿Me escuchan? Sí. Ahí estoy. Sí, okay. Ahí te escuchamos. Bueno, decía que dentro de lo que es la meningitis tuberculosa, entra dentro del diagnóstico diferencial de las encefalitis y eso nos va a ayudar mucho, aparte de la clínica y aparte de la epidemiología que actualmente ya no se ve, también lo que son los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? La glucosa está muy, muy baja en lo que es la meningitis tuberculosa, como vemos, hasta menos de 10, y las proteínas tiene un aumento muy exagerado de las proteínas, inclusive más de 450 miligramos sobre decilitro, que es el punto de corte. Entonces, también nos puede ayudar, aparte de la clínica, los hallazgos de lo que son en el líquido cefalorraquídeo. Otra pregunta también para Francisco. De la doctora Jessica León. Dice, una paciente tuvo varicela, ¿es conveniente recibir la vacuna para prevenir una encefalitis por virus del herpes? ¿Me puede repetir, Don, la pregunta, perdón? Dice,
paciente tuvo varicela, ¿es conveniente recibir la vacuna para prevenir una encefalitis por virus del herpes? Sí, sí, no le veo que sea una contraindicación la vacuna. Otra pregunta del doctor Chuquimarca. Las complicaciones de hidrocefalia y colocar válvula de derivación yugular. ¿Cuál sería tu opinión, Denis? Ahí sí me escuchan, ¿no? Sí, las complicaciones de la meningitis, justamente por el proceso que hablamos, son las hidrocefalias no comunicantes. Entonces, ahora tenemos que ir a la parte de la hidrocefalia, porque pues, se puede dar una hipertensión severa y el paciente puede fallecer por esa condición como tal. Entonces, la colocación de una válvula de derivación siempre va a ser mandatoria. Hemos tenido muchísimas complicaciones en ese sentido, más que todo por los tiempos. Los pacientes principalmente que vienen de provincias, de zonas rurales, que llegan a los hospitales de tercer nivel, llegan complicados, o sea, llegan al cuarto, al quinto, al sexto, al 10º día, completamente complicados. Entonces, el tema siempre en las complicaciones como es la hidrocefalia y la colocación de la válvula va a ayudar muchísimo, pero lamentablemente esas ventanas de oro que llamamos van a dejar secuelas irreversibles en el cerebro de esos pacientes, ¿no? Otra pregunta. ¿Por cuánto tiempo se debe continuar el tratamiento antiepiléptico una vez superado el cuadro agudo? Sería una pregunta para Denis en primer lugar y luego también para Francisco, ¿no? No se te escucha, Francisco. ¿Ahí? Ahí sí. Sí, ahí te escuchamos. Muy bien. Generalmente en la parte aguda el tratamiento es sine qua non. El paciente viene con encefalopatía y el paciente presenta convulsiones, entonces ese paciente tiene que ser tratado de manera agresiva. Durante la parte aguda tiene que ser tratado siempre. Ahora, luego que el paciente supera la parte aguda, luego que el paciente se encuentra ya en estado de recuperación y nosotros volvemos a hacer un nuevo electroencefalograma entre los 3 a los 4 meses, y si ese paciente ya no tiene un electroencefalograma normal, ha superado la parte aguda, y uno hace la imagen y ve que esa imagen está en mejoría o en resolución, el paciente puede empezar a hacer un destete progresivo del fármaco antiepiléptico más o menos hasta durante unos 6 meses. ¿Sí? Ahora, hay que ver que el porcentaje de pacientes que pueden hacer epilepsia postencefalitis por virus del herpes puede ser hasta del 5%. Y esos pacientes, los que más riesgo tienen es la edad menor de 5 años, cuando tiene alteraciones eléctricas en el momento de la fase aguda del electroencefalograma y alteraciones en la neuroimagen, y también cuando debutan con un estatus epiléptico refractario. Entonces, en estos pacientes, bajo ese contexto, es más difícil retirar la medicación si empiezan a convulsionar sin fiebre luego de superar la parte aguda. Si convulsionan sin fiebre y tenemos un antecedente de una encefalitis por herpes, esos pacientes llegan a tener una epilepsia postinfecciosa, generalmente por herpes. Entonces, todo depende del caso, pero generalmente si tenemos un paciente que está en proceso de recuperación, un examen neurológico normal y unos electroencefalograma normal entre los 4 a 6 meses, se puede ir ya destetando la medicación. No sé qué pienses de eso. Sí. Para ti mismo, para ti, Francisco, otra pregunta. ¿Cuál es la dosis de la inmunoglobulina? Su audio, doctor, está Sí, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Ya. ¿Cuál es la dosis de la inmunoglobulina? Pregunta la doctora Ureña. Creo que sería para Francisco. Muy bien. La dosis de la inmunoglobulina para los pacientes que tienen encefalitis autoinmune es de 400 miligramos por kilo durante 5 días. Hay algunas dosis que pueden ser inclusive hasta 2 gramos por kilo en un solo día. ¿Sí? Eso ya depende de la experiencia de la unidad de terapia intensiva. Generalmente yo lo manejo en 400 miligramos por kilo día durante 5 días.
El doctor Edwin López también te preguntaba algo relacionado con lo mismo, yo pienso que está contestado. Había una pregunta que me pareció interesante de un doctor que preguntaba si en el diagnóstico diferencial de encefalitis está la neurocisticercosis. No sé si, Francisco, podrías responder tú esto. Sí, a ver. Sí, dentro del diagnóstico también puede ser una infección por neurocisticercosis. Sí, también. Bueno, generalmente yo no he visto pacientes con muy pocos casos de neurocisticercosis en niños, pero también entra dentro del diagnóstico diferencial. Sí, yo podría complementar esto. Realmente, claro, ahora ya la neurocisticercosis se ve muy poco, pero hace años cuando yo trabajaba en el Bac Ortiz veíamos con relativa frecuencia casos de lo que se llamaba cisticercosis miliar, que es una infestación masiva del cerebro con quistes que afectan, no sé, se encontraba hasta 200, 300 quistes dentro del cerebro y daba un cuadro encefálico. Y realmente se le conocía también como encefalitis neurocisticercósica. Es decir, en esos casos que afectan más a mujercitas, a niñas pequeñas, se podría considerar que entra en el diagnóstico diferencial. Pero ahora esos casos ya son extremadamente raros y yo creo que ya casi que no se ven. Bueno, ha sido una noche espectacular, realmente excelentes presentaciones. Les felicito tanto a Denis como al doctor Francisco Espinel. Y agradezco muchísimo a los organizadores por habernos invitado a este evento. Gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Muchas gracias igualmente.